Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Cristian Salas Paniagua, y estoy muy contento de estar aquí en esta mañana. Es para mí realmente un privilegio muy grande poder dirigirme a ustedes para compartir algo acerca del Evangelio del Señor. Quisiera dar gracias a Dios primeramente sobre todas las cosas, y después al pastor y al cuerpo pastoral por la oportunidad, por la confianza que han tenido para poder pedirme que esté compartiendo en esta mañana con ustedes la iglesia del Señor. El tema que se me ha pedido que comparta y que es pertinente al día, ¿verdad? Es el tema de la resurrección. Y yo quisiera decirles a ustedes que yo no pretendo predicar algo nuevo, ya que este tema es un tema bastante conocido dentro de la iglesia. Aunque pueda ser que tal vez haya entre nosotros una persona que esté aquí presente y que no maneje muy bien este tema, que no conozca muy bien de este tema, bueno, de oídas, porque la resurrección se celebra por todos lados, ¿verdad? Religiosamente hablando en nuestro país, pero tal vez alguien no conozca muy bien lo que la Biblia dice acerca de eso. El objetivo en esta mañana sería refrescar para algunos y reforzar para otros lo que significa la resurrección. También quiero ser claro al decirles que este tema es un tema muy amplio, es un tema de un estudio bastante amplio. Entonces pretender que en 40 minutos tal vez vamos a desarrollarlo todo, eso sería difícil, ¿verdad? Así que lo que voy a tratar es de compartir con ustedes algunas cosas que son elementales de la doctrina o del tema de la resurrección. Quisiera que fuéramos al Evangelio de San Juan, capítulo 11, del verso 21 al versículo 27. Ese es el texto base. Vamos a tocar otros versículos bíblicos, vamos a hablar de otros textos de la Biblia, algunos los vamos a narrar, pero este es el texto con el que vamos a estar trabajando y pidiéndole al Espíritu Santo que pueda tocar el corazón de la iglesia, nuestras vidas en esta mañana. San Juan capítulo 11, verso 21 al 27. Quiero aclarar otra cosa, hermanos. No estoy acostumbrado a trabajar aquí con la pantalla, ¿verdad? Eso, no tengo ese hábito, no he tenido ese hábito, pero los hermanos que están a cargo, pues ahí estamos en contacto. Cualquier cosa que no coincida o algo, ahí pido las disculpas de antemano, ¿verdad? Ok, tenemos nuestro texto bíblico, ¿verdad? Vamos a leerlo. San Juan capítulo 11, del verso 21 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieseis estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El primer punto de este sermón, hermanos y hermanas, es la resurrección de Lázaro. El pasaje
que hemos escogido o que hemos leído para la prédica de esta mañana es sobre la resurrección de este amigo de Jesús, porque Lázaro vivía en Betania, tenía 2 hermanas, Marta y María, y por ahí se menciona en uno de los evangelios supuestamente el nombre del papá de él, ¿verdad? O de ellos. Y el Señor lo resucita. Y este acontecimiento o este milagro de resurrección sucedió pocos días antes de la Pascua, en donde nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado y luego resucitaría de entre los muertos. Yo pienso que de la resurrección de Lázaro a la resurrección de nuestro Señor pudo haber un lapso de unos 15 o 20 días, ¿verdad? La Biblia no lo dice con exactitud, pero leyendo allí los acontecimientos, tratando de seguir cronológicamente los acontecimientos, pienso que más o menos hubo ese lapso de tiempo. Y esto a mí me hace pensar que la resurrección de Lázaro era una señal especial que tiene o tiene un triple objetivo. El primer objetivo es que muchos de los que allí estaban presentes y otros que en ese momento no estaban allí presentes creyeran en él. El texto bíblico lo dice de una manera muy clara. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esta palabra creer es muy importante en el Evangelio de Juan. Se repite por todos lados. Es una de las palabras que más se repite en el Evangelio de Juan: creer. Más adelante en el capítulo 12, el evangelista Juan nos sigue contando lo impactante que fue este milagro. Él lo describe de esta manera en el capítulo 12, verso 9 al 11. Voy a ir dando citas bíblicas porque sé que hay hermanos que toman sus apuntes y esto es importante, ¿verdad? Dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Óigame, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y, una vez más, creían en Jesús. Imagínense ese portentoso milagro de resurrección, ¿verdad? La gente creía. Jesús había hecho muchos milagros, había convertido el agua en vino, había dado de comer a multitudes, había sanado leprosos, le había dado la vista a un hombre ciego de nacimiento, que eso nunca había sucedido, ¿verdad? Pero resucitar un muerto que tenía 4 días de estar en la tumba, eso era un gran milagro y la gente empezó a creer en Jesús. El segundo objetivo es que sus mismos discípulos pudieran creer en él. Días antes de la resurrección de Lázaro, unos pocos días antes, cuando se le dio la noticia a Jesús, se le mandó un mensaje diciendo que Lázaro había muerto o que estaba muy enfermo más bien y que fuera, y Jesús se retuvo unos días antes de ir. Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Indudablemente el Señor estaba preparando previamente a sus discípulos para lo que acontecería unos pocos días después. Su propósito, el propósito del Señor, era despertar y era fortalecer la fe de sus discípulos. Y yo estoy totalmente convencido que ese es el propósito del Señor cuando venimos a la iglesia. Y ese es el propósito del Señor hoy que estamos aquí.
fortalecer y desarrollar nuestra fe. Y el tercer objetivo está dirigido directamente hacia nosotros, los que estamos hoy aquí sentados. Basta leer solamente cuál es el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan. Fue escrito para nosotros y por nosotros. Eso usted lo puede encontrar ahí, si desea apuntarlo, en San Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Y Juan lo describe de esta manera. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice Juan, que no estaban escritas en ese libro. O sea, las señales que están escritas en el libro de Juan, los milagros, fueron seleccionadas y están allí. Pero Jesús hizo muchas otras. Y dice Juan: pero estas que se han escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, es claro el propósito. Ese milagro que se dio ahí, lo que está escrito en el Evangelio de Juan, es para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y tengamos vida eterna. Yo espero en mi corazón que todos los que estamos aquí en esta mañana tengamos vida eterna. Que todos los que estamos aquí en esta mañana hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Él vive y reina en nuestros corazones. Pero sin embargo, si en esta mañana hay alguien aquí presente, alguna persona, y usted visita la iglesia, le gusta el Evangelio, le gustan las cosas de Dios, pero usted, si todavía no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga, que crea en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y como se cantaba ahora, que murió en la cruz, que derramó su sangre en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Que usted crea que Jesús es el Señor y le acepte en su corazón. Que deje que el Señor sea el que gobierne y dirija su vida. No usted, el Señor. Ahora, el segundo punto de esta predicación es la resurrección como una doctrina. Me llama mucho la atención la conversación entre Marta y nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto, el que hemos estado leyendo, San Juan 11. En el verso 23 y en el verso 24, notemos lo que dice. Dice que Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta llega y le responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso me da a entender a mí que, bueno, ellos creían en la resurrección del día postrero. Nosotros creemos también en la resurrección. Hoy estamos celebrando la resurrección. Y creemos que un día, si morimos en Cristo, vamos a ser resucitados para vida eterna. Amén, ¿verdad? Ellos también creían en la resurrección. Esta respuesta de Marta nos muestra claramente que este tema de la resurrección era una doctrina bien establecida en esos tiempos. La gente esperaba y la gente creía en la resurrección. Y el fundamento para creer eso estaba en los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Recordemos que en esa época el Nuevo Testamento no se había escrito. Estaba el Pentateuco, estaban los Salmos, estaban los profetas, los libros poéticos, pero no había ningún evangelio escrito. Habían pasajes como Job 19:26, pasajes como Isaías 26:19, Salmo 17:15, Salmo 49, el libro de Ezequiel en el capítulo 37, y podríamos hablar de Daniel capítulo 12, verso 2,
Esto vale la pena leerlo, voy a leérselos. Daniel capítulo 12, verso 2 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ustedes, hermanos, podremos darnos cuenta que había una base muy sólida en esas épocas para creer en la resurrección. La gente creía en la resurrección, el pueblo judío creía en la resurrección. Hay episodios en la Biblia, o por lo menos un episodio, hay varios episodios, pero hay un episodio en particular para mí que nos ilustra la importancia de esta doctrina en esas épocas. Y es cuando Pablo es apresado, lo tienen preso y es llevado ante el concilio. Y cuando Pablo tiene que compadecer ante el concilio, él nota que estaba un grupo de personas que se llamaban los saduceos y estaba otro grupo de personas que se llamaban los fariseos. Eran religiosos, eran los líderes religiosos. Pero Pablo sabía que los saduceos no creían en la resurrección, que siempre fue un grupo minoritario. Pero los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces Pablo llega y dice: varones, hermanos, yo soy fariseo, soy hijo de fariseos, y acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos voy a ser juzgados. Y cuenta la Biblia que eso produjo una disensión tan grande entre esos dirigentes que estaban allí que no se pudo llevar a cabo el juicio, o por lo menos lo que se le iba a formular a Pablo, ¿verdad? No lo pudieron hacer. Era una doctrina muy fuerte en esa época. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que para nosotros hoy día la resurrección también es una doctrina fundamental. Nosotros creemos en la resurrección. De hecho, si estamos aquí es porque creemos en la resurrección. Es una doctrina fundamental. Si usted no ha ahondado en esta doctrina, yo le invito para que usted busque, estudie, examine acerca de la doctrina de la resurrección, porque ya ahora no solamente están los textos del Antiguo Testamento, sino que están también los textos bíblicos del Nuevo Testamento que nos hablan a nosotros de esta doctrina de una manera muy puntual. Y además esta doctrina es una doctrina, hermanos, que es fundamental, es una vértebra de lo que creemos en la iglesia del Señor. Es parte fundamental de lo que nosotros creemos y esperamos. Mire, Pablo lo describe de esta manera. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y se lo dice de esta manera. Está en 1 Corintios capítulo 15, verso del 12 al 14. No sé si se podrá proyectar el texto en la pantalla. Ok, yo lo leo aquí, yo lo leo en la Biblia Reina Valera. Yo soy así como de la antigüita, ¿verdad? Aunque tengo mis otras versiones a veces para estudiar la Biblia, ¿verdad? Lo leo de esta manera. Bueno, en este caso los voy a leer de la versión Dios habla hoy porque me pareció más clara, más entendible. Dice así: pero si nuestro mensaje, paréntesis, evangelio, ¿verdad? Nuestro mensaje es el evangelio. Dice Pablo a los Corintios: pero si nuestro mensaje o nuestro evangelio es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos, o sea, el evangelio que anunciamos o predicamos, no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Yo cuando leo a Pablo siempre digo, era un hombre muy directo, ¿verdad? No se andaba por las ramas. Si estamos en la iglesia, si creemos en Cristo, si decimos que somos cristianos, si creemos que Cristo murió en una cruz, si creemos que Cristo murió por nuestros pecados y que su sangre preciosa nos limpia de todos nuestros pecados,
y no creemos en la resurrección, nuestra fe no sirve para nada. Pero sí creemos en la resurrección, ¿verdad, hermanos? Sí creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Ahora, permítanme exponer la tercera parte de esta prédica, la última parte del sermón. Lo he titulado La resurrección es una revelación divina, o la resurrección como una revelación divina. Primero quisiera decirles a ustedes que hay millones, miles y millones de seres humanos que no creen en Jesús, o que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, y mucho menos que exista una resurrección como lo enseña la Biblia. Hay miles de personas. Aquí mismo en Costa Rica, no estoy hablando allá en Medio Oriente, o aquí mismo hay muchas personas que no creen en la resurrección. Hay mucha persona hipócrita que va a las iglesias o a los eventos de un domingo de resurrección y participan, pero en su corazón no creen en la resurrección. De hecho, hay grandes naciones del pasado que fueron protagonistas en la predicación y la expansión del Evangelio con esta enseñanza de la resurrección, y que hoy día están casi muertas espiritualmente hablando, secas, frías. La sociedad moderna parece que ha sido envuelta en una nueva manera de pensar, en donde la religión cristiana es simplemente una herencia cultural. Es que es parte de nuestra costumbre, eso lo heredamos de los abuelos, bisabuelos, de la colonización, etc. Es una creencia cultural, o una herencia cultural. En las universidades, déjeme hacer un altito aquí. Yo he conocido jóvenes y he visto y he vivido y he visto jóvenes que se criaron en la iglesia, se formaron en la escuela dominical, estuvieron en la iglesia, sacaron la escuela, sacaron colegio y fueron a las universidades, y hoy por hoy hay jóvenes que están fuera de la iglesia creyendo otra cosa totalmente aparte del evangelio. Ideologías raras les han introducido en la mente de ellos, en las universidades. Y ahora desde las escuelas las escuelas de muchos lugares, digo así porque ahora yo me sentí muy triste y empecé a orar mucho cuando se dio una ley aquí que en las escuelas empezaran a enseñar ciertas ideologías raras, desde las escuelas, a ciertos adoctrinamientos antibíblicos. Y gracias a Dios que Dios ha intervenido en este país, tal vez por la oración de tantos cristianos, que se ha empezado a revertir eso. Y esperamos en Dios, y hay que seguir orando para que eso cambie, siga cambiando para bien, para la gloria del Señor. Miren, para muchas personas la resurrección es una leyenda que se originó en el judeocristianismo. Para muchos hablar de la resurrección es hablar de ciencia ficción. Las películas están llenas de esas de ciencia ficción, de gente que resucita, de gente y mucha gente lo cree. Otros se ríen o se espantan pensando que los cristianos que creen están locos. Y en la Biblia hay un pasaje cuando Pablo está presentando su defensa ante el rey Agripa, y Pablo empieza contando acerca de su vida pasada, su vida anterior. ¿Quién era él? Un fariseo, un perseguidor de la iglesia que deseaba agarrar a todos los cristianos, y Pablo era un religioso, ¿verdad? Creía en Dios. Después de que él cuenta, en el momento que él está contando de su vida anterior, de buena gana la gente que estaba ahí lo estaba escuchando.
Luego él empieza a relatar cómo fue su conversión. Iba camino a Damasco, se le aparece el Señor, el que estaba muerto, y que él pensaba que estaba bien muerto, pero se dio cuenta que no estaba muerto, que estaba vivo, que había resucitado. Y después de su conversión empieza a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Eso está en Hechos capítulo 26, del 1 al 24, pero si usted quiere llegar a leerlo en su casa. Y cuando él empieza a hablar de la resurrección de los muertos, está comenzando a hablar de esta esperanza del todo cristiano de la iglesia del Señor. En ese momento se levanta un hombre, un gobernador romano llamado Festo, y le dice: Pablo. Yo me lo imagino así, no estaba tal vez tan cerca, estaba a cierta distancia. Tal vez un recinto como este tamaño, un poquito más pequeño, un poquito más grande. Pablo estaba compadeciendo ante el rey Agripa, pero Festo era el gobernador romano y estaba allí. Y le grita: Pablo, estás loco, las muchas letras te matan, te están volviendo loco. Yo quisiera recordarles algo a ustedes en esta mañana de lo que he hablado. Uno, quisiera recordarles que entre los judíos que creían en la Torá, que creían en la ley, había un grupo llamado los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Se acuerda que lo mencioné ahora? Ellos no creían, estaban ahí, tenían el texto, pero no creían en la resurrección. También quiero recordarles que dentro de la misma iglesia, ¿se acuerda? La iglesia de los Corintios, cuando Pablo le manda la carta, y dice Pablo que algunos de ellos, obviamente, algunos de ellos que estaban dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, que algunos de ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice: la fe de ustedes es vana, de nada vale. Hermano, ¿usted cree en la resurrección? Es pertinente para mí hacer la pregunta, porque puede ser que dentro de nosotros usted ame las cosas del Señor, se sienta a gusto en la iglesia, pero tal vez usted no cree. Sucedió a los corintios, le sucedió ahí a los fariseos y a los saduceos. ¿Usted cree en la resurrección? Ahora yo me pregunto, sus discípulos, o sea, los discípulos del Señor, los seguidores de Jesús, ¿creían en la resurrección antes de que el Señor fuera muerto? La respuesta es sí, claro que sí. Ellos creían. Antes de que el Señor fuera crucificado, ellos creían, igual que Marta. Ellos creían, era una doctrina, ya lo dijimos, bien establecida. Claro que creían en la resurrección, ¿verdad? Pero, entonces, ¿por qué quedaron tan desesperanzados cuando Jesús murió? ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué pareciera como que el mundo se les vino encima cuando Jesús murió? Más cuando el Señor en reiteradas ocasiones les decía: me es necesario subir a Jerusalén y padecer de los líderes y morir, pero voy a resucitar. El Señor se los decía, y se los dijo no una vez, se los dijo muchas veces. ¿Y saben por qué estaban tristes? ¿Saben por qué estaban desconsolados? Era porque no tenían la evidencia, la revelación divina de este gran acontecimiento en sus corazones, en su vida. No lo tenían. Miren, hay dos pasajes, hay varios, pero hay dos pasajes que quiero narrarlos rápidamente, factor tiempo, ¿verdad? El primer pasaje está en San Juan 20, del 1 al 9. Es muy conocido. Era el primer día de la semana. María Magdalena había ido a la tumba, pero encontró la piedra removida. Se asustó, se puso triste. ¿Quién removió el cuerpo? No es que pensó que Jesús había resucitado, sino que ¿quién se llevó el cuerpo?
Y corrió María Magdalena y llegó donde estaba Pedro y estaba Juan. Y le dice a ellos, mire, alguien removió la piedra y alguien se llevó el cuerpo. Y entonces ellos corrieron. Juan llegó primero porque era seguramente más jovencito, Pedro llegó después, le faltaba aire. Pero Juan no entró a la tumba. Cuando Pedro llegó parecía una locomotora, quítese, y entró directamente a la tumba, y entró Juan. Y cuando ellos llegan y entran a la tumba, ven los lienzos puestos a un lado, ve el sudario de Jesús por un lado, y dice que cuando entraron, dice esto, y creyeron porque no habían entendido las Escrituras. Así lo dice el texto. Creyeron porque no habían entendido las Escrituras. El otro pasaje es en Lucas 24. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia porque quisiera ayudarme un poquito. Es una historia muy larga, pero quiero puntualizar en por lo menos 2 o 3 cositas, ¿verdad? Voy a empezar narrando. Cualquier cosa aquí me ayudo con mi Biblia. Eran 2 hombres el mismo domingo, ¿verdad? De resurrección, un día como hoy. 2 hombres que habían salido de Jerusalén y iban para Emaús. Uno se llamaba Cleofas, así lo describe la Biblia. Y los dos iban conversando en el camino de las cosas que habían acontecido. Y dice el texto bíblico que no solamente conversaban, sino que hasta discutían. Bueno, por lo menos la Biblia Reina Valera usa los 2 términos, que conversaban y que también discutían, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Tal vez cosas que, mira, que si Judas no nos hubiera traicionado, qué sé yo, ¿verdad? Dios sabrá, no vamos a especular en esas cosas, pero iban conversando. Y de un momento a otro Jesús se les aparece, pero no lo conocieron. Y Jesús se pone a la par de ellos y camina con ellos y les pregunta, ¿qué es ese tipo de conversación que ustedes tienen? ¿Qué es lo que tanto hablan o cuchichean? O yo no sé si cuando Jesús se arrimó ellos hablaron en voz más baja o no sé. Bueno, el asunto es que el Señor les hace la pregunta. Y entonces ellos llegan y le dicen, ¿es usted el único forastero de por aquí? ¿Usted no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? ¿Ah? Eso es noticia del Cristo, de Jesús, que nuestros gobernantes lo agarraron y lo entregaron a muerte y fue crucificado. Y ¿sabe qué? Extranjero, ¿sabe qué? Porque para ellos Jesús era un extranjero, un desconocido. Ni siquiera sabía lo que había acontecido. ¿Y sabe qué? Nosotros, dice, voy a buscar el texto aquí. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. O sea, tiene 3 días de muerto. Estaban desesperanzados, tristes. Y Jesús llega y les dice esta palabra. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que comenzó, o sea, le dio una cátedra de doctrina al Señor a estos dos hermanos. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. ¿Quién sabe cuánto tiempo? No dice la Biblia, pero caminaron un lapso largo. Y el Señor empezó a hablar y hablar, y ellos estaban callados escuchándolo y escuchándolo con hambre. Ojalá que el Espíritu Santo ponga hambre en nuestros corazones de la palabra, de esa relación con ese Cristo vivo y poderoso. Usted sabe que Cristo está a la diestra del Padre sentado y gobierna. Cristo no está muerto.
Cristo está sentado a la diestra del Padre y gobierna por los siglos de los siglos. Y todas las cosas, aun las que suceden en este mundo, aun las que nos suceden a nosotros, están bajo su control. Conversar, el Señor les conversó por un tiempo determinado. Y cuando ya era tarde, estaba oscuro, el Señor hizo como que iba para otro lado y ellos dijeron, no, venga. Dice dice el texto bíblico de la Reina Valera que le obligaron a quedarse. Y entraron a una casa, una posada, y empezaron a comer, y el Señor partió el pan, y cuando partió el pan le reconocieron. ¡Ah! Es Jesús, es el Señor. Óigame, lo tuvieron a la par, caminó con ellos. A veces Jesús camina con nosotros y no nos damos cuenta. Caminó con ellos, lo tuvieron a la par, les habló, les predicó, les enseñó, los consoló, y no se daban cuenta que era el Señor. Y cuando se dieron cuenta, se desapareció, se fue, ¿verdad? Que era el Señor con un cuerpo resucitado, ¿verdad? No lo vieron más. Se volvieron en carrera. Fueron en carrera donde los discípulos volvieron a Jerusalén en la noche. No les importó nada si había peligro o no había peligro. Ellos volvieron y dijeron, mire, lo hemos visto, está vivo, Él está vivo. Y ellos llegaban y decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. El Señor está vivo. Yo quiero volver un momento a nuestro texto base, San Juan 11. Les prometo que ya estoy terminando, hermanos. No lo voy a decir como el pastor, que tengo como 2 horas más, ¿verdad? Pero a nuestro pastor, esto es algo personal, por mí yo lo puedo escuchar mucho más tiempo, ¿verdad? No hay ningún problema, Él nos da palabra del Señor. Vean, en nuestro texto base, en San Juan, en el capítulo 11, versos 25 y 27, Marta está escuchando atentamente lo que Jesús está diciendo. Y Jesús le hace la siguiente declaración. No sé si está en la pantalla. Sí, ahí está. Jesús le hace la siguiente declaración. Jesús le dice, Marta, vea, yo soy la resurrección y la vida. Escuchen, hermanos, Jesús es la resurrección, es la fuente de la vida, es la resurrección. Y si vamos allá a Colosenses, que nada lo que vemos que se ha hecho si no ha sido por Él, porque Él es la fuente de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después el Señor, ahí mismo en el texto, le hace una pregunta a Marta. ¿Crees esto? Por favor, no me vean a mí como una persona, independientemente, yo o cualquier otra persona, pero vean. Escuchen el eco de esta pregunta porque es palabra de Dios. Yo simplemente soy como un transmisor de lo que la Biblia dice, nada más. Véanlo como si fuera Jesús el que está diciéndolo en este momento. ¿Crees eso? ¿Lo crees? En lo profundo de tu corazón, ¿crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la vida, que es la resurrección? Y Marta llega y responde con una convicción.
que solo Dios pudo despertar o implantar en su corazón. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese título es que tú eres Dios mismo, consustancial con el Padre. Tú eres Dios hecho carne, yo lo creo. Y que has venido a este mundo. Miren, hermanos, el entender y creer en la resurrección de Jesús y que nosotros también resucitaremos de entre los muertos si el Señor no viene antes, no depende de grados académicos ni del más alto coeficiente que nosotros podamos tener. No tiene que ver con la ciencia ni las matemáticas avanzadas, ni siquiera con la religión y todo el cuerpo doctrinal que tiene. Solo se puede creer cuando Dios interviene a través de su gracia divina por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Eres tú, maestro, y no lo sabes, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Es una revelación, pero que el Espíritu de Dios esté reforzando nuestra fe, que el Espíritu de Dios esté llenando nuestros corazones a través de su palabra. Solo cuando el Cristo resucitado es revelado a nuestras vidas, Él mismo, o sea, Jesús, es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Yo quiero terminar con las aplicaciones. 3 aplicaciones que tengo. La primera, que solo Cristo es la única fuente de vida eterna. En el mundo hay muchas opciones para las personas. Cuando están pasando alguna necesidad o cuando necesitan algo, cuando tienen algún proyecto, hay muchas opciones. Para los cristianos solamente hay una sola opción, es Jesucristo. La segunda aplicación es que mantengamos un corazón con regocijo. Tenemos que estar alegres porque nuestro Cristo está vivo. Tenemos que estar alegres porque estamos gozándonos en su presencia, porque le alabamos, le adoramos. ¿Acaso no nos gozamos ahora con esa alabanza tan linda y levantamos nuestras manos y sentimos, porque estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que tener regocijo en nuestro corazón. Y la tercera aplicación es: no callemos. No callemos, no cerremos nuestros labios. Con convicción y fe, compartamos con otros esta gran salvación. Si hay algo que la gente está necesitando hoy día, hermanos, no es religión. Es el anuncio, la presentación, la revelación por el Espíritu Santo de un Cristo vivo, un Cristo poderoso. Y si está en nuestros corazones, nosotros vamos a hacer la imagen, amén. Vamos a hacer la sal, vamos a hacer la luz que vamos a proyectar a Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Yo quiero hacer una oración en este momento, una pequeña oración, mientras que los hermanos que tienen que pasar, pues que lo hagan. Yo quiero pedirles que cerramos nuestros ojos por un momento. Si en esta mañana hay alguna persona, usted tal vez está aquí y ha venido en otras ocasiones y usted le gusta la iglesia, le gusta lo que se hace aquí, le gustan los cantos, usted se siente contento. Es más, probablemente hasta usted siente que el Señor está a la par suya, como los caminantes de Emaús. Ahí está el Señor a la par suya y usted se siente, pero tal vez usted todavía no ha entregado su vida al Señor. Yo quiero hacer una pequeña oración para que usted entregue su vida al Señor. O tal vez usted es un cristiano ya que tiene algún tiempo de estar en la iglesia, pero
Usted dice, bueno, yo creo en esas cosas tan maravillosas, pero eso de la resurrección, como los hermanos de la iglesia, algunos hermanos de la iglesia de los Corintios que no creían, eso todavía me cuesta. Yo quiero invitarle a usted en esta mañana para que usted abra su corazón y le diga, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo quiero que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por la iglesia. Esta es una iglesia viva que te ama, que te adora, Señor. Pero en esta mañana, Señor, estamos retando a aquellas personas que por algún motivo tal vez, Señor, no creen en la resurrección, o por algún motivo tal vez no han entregado sus vidas, sus corazones a ti, que eres el autor de la vida, que eres la resurrección y la vida. En este momento yo pido por ellos para que ellos puedan abrir sus corazones, Señor, y puedan conocerte personalmente y sentir ese gozo y esa convicción profunda en su corazón y decir, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.